Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a estas pláticas. Hemos estado ausentes 2 semanas, pero estamos aquí de vuelta nuevamente con estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, el tema del día de hoy se llama la importancia de tener un encuentro. La importancia de tener un encuentro. Y bueno, acompáñame a darle la bienvenida al Espíritu Santo, a darle la bienvenida a Dios, que es el que nos va a dar la revelación del tema del día de hoy. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde, como cada semana, que tú nos permites regresar nuevamente, Padre, seguir compartiendo de esta tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú seas quien nos revele en todo momento, Señor, lo que tienes destinado para nosotros este día con esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Permítame tantito nada más. Ahí está. Muy bien. Entonces, la importancia de tener un encuentro. Se ha hablado por muchos medios que el encuentro lo inventó el hombre, que el encuentro fue y lo catalogan mucho con Pablo, ¿verdad? Cuando quedó ciego. Eh, pero realmente, ¿quién fue el que inventó el encuentro? ¿Y con qué fin? Hoy lo vamos a ver. Éxodo capítulo 5 versículo 3. Éxodo capítulo 5 versículo 3. Nos dice lo siguiente. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿De quién estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de Moisés y de Aarón. Ellos fueron y hablaron con el faraón para decirles que el Dios de los hebreos se les había manifestado y que quería que el pueblo de Israel saliera a darle lo que viene siendo sacrificios 3 días de distancia de Egipto. ¿Sí? Por eso es que entonces ahí podemos ver que quien inventó, que quien quería tener el encuentro era Dios con su pueblo. Es Dios contigo. ¿Sí? Por eso es que Dios le manifiesta a Moisés que tiene que ir con el faraón para decirle que los deje ir a tener el encuentro con Dios. Pero faraón sabía que si él dejaba ir al pueblo, el pueblo ya no iba a regresar. Y cuando tú tienes un verdadero encuentro con Dios, ya no vas a regresar a ser el mismo. ¿Sí? Es más, ya no vas a regresar a tu vida pasada. Por eso es que el faraón, si podemos leer Éxodo capítulo 8, versículo 28, Éxodo capítulo 8, versículo 28, dice, luego faraón preguntó, ¿quiénes son los que van a ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros ancianos, hemos de ir con nuestros hijos e hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. A ver, Faraón le pregunta a Moisés, ¿quién tiene que ir al encuentro con Dios? ¿Quién tiene que ir? Hoy yo te pregunto a ti, ¿quién tiene que ir a ese encuentro con Dios? Todos. Por eso Moisés le dijo, todos tenemos que ir. Chicos, grandes, abuelitos, mayores, todos los que quieran tener ese encuentro con Dios. Dios no hace excepción de personas. Incluso hasta el más pecador puede ir a tener ese encuentro con Dios. ¿Sí? Entonces, Moisés le dice a Faraón, todos. O sea, no se tiene que quedar uno. Todos tenemos carta abierta por el sacrificio de Jesús en la cruz para poder ir y tener ese encuentro con nuestro Dios. Un encuentro, y fíjense, Él puso la pauta. 3 días. 3 días. ¿Sí? Éxodo capítulo 10, versículo 11 y 12. Éxodo capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice, ¿cómo voy a dejar ir a todos y a vuestros hijos? No será así ahora. Vayan ustedes los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que ustedes han pedido, y los echaron fuera de la presencia del faraón.
¿Sabes? Cada vez que una persona quiere tener un encuentro con Dios, siempre va a tener oposición. Siempre va a haber una oposición que va a detener el que la gente vaya a tener ese encuentro con Dios. Faraón le dijo, pues vayan ustedes los varones, ¿sí? Pero él se quería quedar con los jóvenes, se quería quedar con las mujeres, se quería quedar con todos los rebaños del pueblo de Israel, ¿no? De los hebreos. Y Moisés le dijo, no, no, tenemos que ir todos, ¿sí? En tu casa tienen que ir todos a ese encuentro con Dios. Y tú mismo puedes hacer el encuentro en tu casa, no es necesario que vayas a otro lado, ¿sí? ¿Cómo es el encuentro? Empieza diciéndole que quieres tener ese encuentro con Él. Lo primero que tienes que ver es que anheles el tener ese encuentro con Él. Que realmente tú dispongas tu corazón para que ese encuentro Dios haga la obra en tu vida. Todos venimos cargando con heridas, cicatrices en el corazón, rechazo, maltrato, falta de perdón, envidias, celos, resentimientos, y nos podemos ir la lista. Para eso es el encuentro con Dios. Entonces hay personas que dicen que los encuentros no son bíblicos. Te lo estoy leyendo. Es el mismo Dios, así como dice la palabra, que Él nos amó primero a nosotros, que Él nos buscó primero a nosotros. También estamos viendo en Éxodo que es Él el que quiere tener el encuentro con nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 5. Salmo capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si tú quieres tener un verdadero encuentro con Dios, porque en Job dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo escuchar de la palabra de Dios que ver directamente o tener, mejor dicho, ese encuentro con Dios. ¿Sí? Por eso el Salmo dice, encomienda a Jehová tu camino. Señor, quiero tener un encuentro contigo. Quiero conocerte, quiero que mi vida cambie. Quiero servirte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? Y créeme que Dios se encarga de hacer la obra. Pero todo va a depender también de tu corazón, de tus ganas, de ese anhelo de que realmente quieres tener un encuentro con Dios. ¿Sí? Porque muchos no lo quieren. Muchos no lo quieren. ¿Se acuerdan? Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Porque hubo una generación que no quiso tener el encuentro con Dios. ¿Sí? Egipto necesitó, Egipto necesitó 10 plagas. 10 plagas para darse cuenta de que el único Dios poderoso era el Dios de los hebreos y no todos los dioses a los cuales ellos servían. Egipto servía el sol era un dios, la luna era un dios, la fertilidad era otro dios, tenían muchos dioses, ¿sí? Pero el único y verdadero Dios era el de los hebreos, porque de esas 10 plagas a los hebreos nunca les tocó. Y de las 10, yo no digo que no sean fuertes, pero la última fue la muerte del primogénito. ¿Sí? Entonces, aquí hago un paréntesis y te hago una pregunta. ¿Cuántas plagas necesitas tú para poder ir a ese encuentro con Dios? ¿Sí? ¿Cuántas plagas? Egipto no creía en Dios. Ellos decían que no necesitaban un encuentro con Dios y el resultado fue lo que hoy tú y yo conocemos. La caída de Egipto ante el Dios de Israel. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas son para mi ganancia que las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo decía, a ver, yo me sé muchas cosas,
yo sé cómo llegarle a Dios, yo conozco de Dios, me han hablado de Dios. Pero todo eso lo tomo como basura, dice. ¿Por qué? Porque quiero llegar al amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Como lo que dice aquí Pablo en Filipenses, ya las cosas del pasado ya quedaron en el pasado. A lo mejor tú le dijiste hace un año al Señor que lo querías conocer. A lo mejor se lo dijiste ayer, o a lo mejor se lo dijiste hace 2 horas, pero eso ya quedó en el pasado. Tú tienes que vivir tu presente, la expectativa de ver qué es lo que Dios va a hacer contigo, qué planes tiene Dios contigo, ¿sí? Y todo lo que ya aprendiste en el pasado, déjalo ahí, renuévate. La misma palabra dice, renueven su manera de pensar, porque cuando renueves tu manera de pensar, vas a renovar tu manera de vivir. Ya no vas a vivir del pasado, ¿sí? Éxodo, volvemos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Éxodo, capítulo 34, versículo 29 dice: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que su piel de su rostro estaba resplandeciendo. ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer en ti y sin que tú te des cuenta? Moisés venía bajando con las tablas de los 10 mandamientos. El pueblo veía que venía una luz bajando. Ven que es Moisés y que su cara radiaba luz. La gente se asustó. Pero se asustó ¿por qué? Porque Moisés les estaba comprobando que realmente tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un verdadero encuentro con Dios, tu vida ya no es la misma. Tu vida cambia. Eres otro. Moisés no se había dado cuenta que su rostro estaba con luz de la misma gloria de Dios. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que darnos cuenta cuando Dios ya nos tocó, cuando realmente tuvimos ese encuentro con Él, cuando ya nos transformó, cuando ya nos limpió, cuando ya nos levantó, cuando ya quitó todo el escombro que había y acaba de poner en nosotros al Espíritu Santo. Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, versículo 17 y 18. Dice: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido con fuego. Te comenté que había una generación que no quiso tener un encuentro con Dios. Y fue esa generación. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo, santifícalo, porque al tercer día, fíjense, al tercer día yo los voy a visitar. Pero el pueblo tuvo miedo ¿por qué? No por ver los truenos, no por ver cómo el monte humeaba, no, tuvo miedo porque traía un pecado encima de ellos, porque esa generación había pecado y porque el mismo pecado te estorba para poder tener ese encuentro con Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: santifica al pueblo. Pero no todos se quisieron santificar. Y toda esa generación se perdió la oportunidad de poder tener un encuentro con Dios. Y Moisés, él sí pudo subir cara a cara con Dios. Josué estaba como que a la mitad, hasta donde le era permitido, porque él también quería tener un encuentro con Dios. Entonces yo te invito a que tú no seas como esta generación, que no quieres saber, y en la actualidad tú lo puedes ver. Les quieres hablar de la palabra de Dios a alguien y no les interesa. Les interesa más la diversión, les interesa más el vino, les interesa más la fiesta, les interesa más cosas paranormales. Pero no les hables de Dios porque no quieren. Y es como esa generación que no quiso tener el encuentro con Dios porque el pecado les estorbaba. Entonces, como ves,
quien inventó el encuentro fue Dios. Él quería tener un encuentro cara a cara contigo, así como lo tuvo con Moisés. Él quería que su pueblo fuera y que hiciera sacrificios agradables a él. Y no te está diciendo ahorita que vayas y que degolles animales y que le derrames la sangre como eran los holocaustos. No. El sacrificio que Él quiere que hagas es que dejes tu manera de vivir pasada, que dejes tu pecado, que dejes todo lo que te estorba y que entres una nueva vida, un nuevo camino, un nuevo comienzo, un nuevo encuentro con Él. Te mando un fuerte abrazo, espero que esta cápsula sea de gran revelación. Vuelve a ir a las citas para que tú las puedas leer con calma, puedas meditarlo, puedas pedirle ese encuentro al Señor y que realmente haya un cambio en tu vida y en mi vida, porque hay muchas cosas que necesitamos hacer. Dice la palabra que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios lo que venimos a hacer es a deshacer las obras del enemigo, pero a llevar el evangelio, a ser discípulos a todas las personas, dijo Jesús. ¿Sí? A eso estamos llamados tú y yo, a llevar las buenas nuevas. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas. ¿Sí? Para consolar a los abatidos, para consolar esos corazones enlutados, quebrantados, sacar de cautiverio a las personas. A eso hemos venido. Y si tenemos ese encuentro con Dios, vamos a ser como Moisés. Que la gente, sin que nosotros nos demos cuenta, la gente va a ver su reflejo en nosotros. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana y muchas bendiciones. Hasta pronto.